Los pobladores más antiguos de la Baja Mesopotamia, los súmeros, se agruparon en ciudades políticamente independientes llamadas ciudades-estado. Cada una de ellas tenía sus propias autoridades y leyes, así como su propia divinidad protectora. Las principales ciudades-estado, igual yo les subo mapa para que puedan ver todo esto, pero las principales ciudades-estado fueron Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Umma, Kish y Eridu, algunas de las cuales tenían puertos sobre los ríos. Los primeros jefes de las ciudades fueron príncipes sacerdotes electivos llamados Ensi o Patesi, que se encargaban de dirigir las obras de riego, defender las ciudades, organizar el culto de los dioses, pero las luchas por el control del agua y de las tierras provocaron enfrentamientos entre ciudades, que originaron la aparición de los Lugal, que eran los príncipes o reyes que tenían poder militar, cuyo cargo era hereditario. Las ciudades sumerias, que estaban protegidas por fosos y murallas, y no estaban planificadas, crecían desordenadamente. Sin embargo, todas compartían ciertas características. En el interior, las murallas se encontraban... O sea, tienen que saber esto, que no sé si ya se los dije, pero si no se los repito. La forma, la configuración espacial y geopolítica de las ciudades sumerias era que todas tenían la conciencia de pertenencia a una cultura, pero cada ciudad tenía independencia política. Eran ciudades-estados, que es una formación propia de la antigüedad, que por momentos se configuraban en unión plena para luchar contra enemigos externos, pero por momentos guerreaban entre ellas mismas. Es clave para que esta civilización se haya desarrollado la construcción del más complejo sistema de diques y canales que permitió hacer un recurso de vida a los ríos Éufrates y Tigris y no una tragedia que arrasara con todos los poblados. Lo mismo pasó en Egipto. Las canalizaciones a través de obras hidráulicas del río Nilo permitieron hacer del Nilo un recurso que le dio sentido y basamento y posibilidad de crecimiento y desarrollo a Egipto. Por eso ambas civilizaciones se llaman civilizaciones hidráulicas. Bien. Obviamente eran sociedades agrícolas, cultivaban cereales como trigo, cebada, mijo, legumbres, palmeras datileras, vid, árboles frutales. También se criaban ganado bovino, ovino y caprino, que proveía de carne y de leche y de lana a la civilización. Además, criaban un animal llamado onagro, que es una especie de burro, algo así, esa clase de animales. Pero las cosas que no producían las importaban. Por ejemplo, importaban madera y basalto de Fenicia y Siria, cobre de Chipre y Asia Menor, hierro y estaño del Cáucaso, oro y plata de Egipto, marfil y piedras preciosas de la India, y vendían aparte sus productos agrícolas y sus objetos de lujo. La sociedad sumeria no estaba conformada por ciudadanos, como podemos verlo hoy, sino por súbditos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían derecho político, o sea que no podían participar todos de la elección del gobernante y tampoco podían ser propietarios de la tierra, por ejemplo. Todo eso le pertenecía al rey. Pero no todos los miembros de la sociedad eran iguales, sino que por el contrario, era una sociedad que estaba muy jerarquizada. La clase dominante estaba integrada por el rey y su familia, que eran los sacerdotes, los jefes militares, la burocracia real, incluyendo a los escribas, que eran los funcionarios que sabían leer y escribir y que podían registrar las cosas, los terratenientes, que controlaban también el comercio fluvial y de caravanas. Y por debajo de este grupo privilegiado vivían los profesionales como arquitectos, médicos, los artesanos y los trabajadores especializados, dependientes del palacio, y fuera de las murallas de la ciudad estaban los campesinos. También había esclavos, que eran generalmente prisioneros de guerra o deudores que no habían podido pagar sus deudas y entonces pasaban a formar parte de los esclavos, que era un grupo social
que así como había perdido su libertad, también la podía recuperar y también podía casarse con gente libre. Los edificios y el templo del palacio que se encontraban en todas las ciudades simbolizaban siempre el poder religioso y el poder político. Los templos eran centros religiosos, pero también económicos. Recibían tributos de los pobladores y donaciones de tierra de los gobernantes, así como parte de las riquezas que se les quitaba a los enemigos. Además, en sus comienzos funcionaron como depósitos de las cosechas de cereales. Con parte de ellas se alimentaban los sacerdotes y los demás habitantes de los templos, en tanto que el resto se guardaba para ser distribuido entre la población, y en épocas de sequía y hambrunas se aseguraban que tenían alimento. Cuando surgieron los graneros reales, el templo continuó cumpliendo otras funciones. Por ejemplo, protegían a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, y tenían a su cargo a la escuela de los escribas, que era una función fundamental esa. Además de aulas para los estudiantes, archivos, bibliotecas y otros depósitos. Los templos también cumplían funciones judiciales, ya que allí se prestaba juramento los que participaban de algún juicio.